Hablamos ahora del lugar de encuentro de los argentinos, la principal caja de resonancia para todo lo que nos pasa, la Plaza de Mayo. En el centro de esta plaza está la Pirámide de Mayo. Vamos hacia ella. En abril de 1811, el Cabildo de Buenos Aires resolvió levantar una pirámide, así la llamaba, para celebrar el primer aniversario de la Revolución de Mayo. Relata Juan Manuel Beruti, refiriéndose a esa primera celebración del 25 de mayo, que ese mismo día se concluía la gran pirámide que decora la Plaza Mayor. Hoy sabemos de este primitivo monumento solo a través de algunos dibujos, acuarelas o litografías. La pirámide mantuvo su fisonomía hasta 1856, cuando bajo la dirección del artista Prilidiano Pueyrredón se alterarían el pedestal y el capitel, aumentando su altura y ancho, y una estatua de la Libertad coronaría el monumento. Luego se introdujeron sucesivas reformas. En 1912, la pirámide fue trasladada a 50 metros hasta su ubicación actual para recibir un gran monumento que la cubriría. El proyecto aprobado se canceló por razones económicas y la pirámide continúa allí hasta nuestros días. En 1942, la Pirámide de Mayo, primer monumento patrio de Buenos Aires, fue declarado monumento histórico. Estamos con Diana Betzler, que es especialista en arte, que trabaja para el CONICET. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos recorriendo monumentos, evaluando nuestro patrimonio. Hay una manera de hacer arte expresado en esto, ¿no? Y en cada uno de ellos que también habla de alguna manera del contexto histórico en el que se llevaron a cabo en su momento, ¿no? ¿Por dónde nos podés llevar en ese sentido? Mira, vos decís hay una manera de hacer arte y lo dijiste y yo pensé, y es una manera de hacer historia también. Porque los monumentos empiezan a aparecer en la ciudad, no están desde siempre, aunque para todos nosotros que tenemos no tantos años, nos parece que siempre estuvieron ahí y en los últimos años no aparecen demasiados nuevos monumentos, pero los monumentos no estuvieron siempre. Existió algo que un historiador llamó la fiebre monumental, que empieza a aparecer en el segundo tramo del siglo XIX, con un primer monumento que es a Ignacio Mazzini, además del monumento a San Martín, que después fue teniendo distintas características de su emplazamiento, que es el mismo que hoy vemos en Plaza San Martín, dándole mayor realce. Que el de San Martín, el de Belgrano, el de Mazzini sean los primeros monumentos, es de algún modo responder a tu pregunta en el sentido de, bueno, por un lado, crear espacios en la ciudad para el recuerdo, para la memoria, pernos visuales, señalamientos urbanos que asocian con un pasado, con una historia, con una tradición, pero también es contar una historia, es elegir con quiénes vamos a contar la historia, con qué personajes, desde dónde y en qué posición se ponen estos personajes. Entonces ahí está esta lectura que está atravesada entre lo estético, lo político y lo histórico, y que es la que enriquece, bueno, cualquier mirada que podamos tener sobre los monumentos en la ciudad. ¿Y por qué lugar de la historia nos está llevando esta manera de expresarse? Mira, yo en particular trabajé muy a fondo un proceso de un monumento que en realidad no tenemos, pero que me parece que sirve para responderte. Cuando en 1910 se festejaba el primer centenario de la Revolución de Mayo, varios años antes se armó una comisión, se empezó a pensar, bueno, hay que conmemorar esto con toda una serie de estrategias diversas, entre otras, imponer monumentos conmemorativos en la ciudad y en otras ciudades del interior también. Para esto, entre otras cosas, un monumento que estaba desde el siglo anterior era la Pirámide de Mayo, que ya parecía demasiado chica para una Buenos Aires que pintaba ser metrópolis disputando el lugar de Nueva York o de París. Entonces se llama concurso internacional. Este concurso internacional, que se hace en torno a 1908, tiene un librito. Y este librito es un librito de historia, escrito, digo librito porque es muy chiquito, sí, muy escaso volumen, una historia escrita exactamente para orientar al escultor internacional que deseara aplicar este concurso sobre qué tenía que contar este monumento, un monumento dedicado a la saga de la Revolución de Mayo. En ese librito encontramos un relato general acerca del origen de la nación y en particular al lugar de la revolución, por supuesto. Sin embargo, esa revolución está señalada como un proceso que empezó y terminó
En 1810. Y 1910 era el punto de llegada, el punto de conmemoración. A continuación había una serie de personajes que estaban puestos de relieve y por lo tanto era un recorrido biográfico, San Martín, Belgrano, etc. Esto nos habla de un modo de pensar la historia, de un modo de orientar a quien hacía el monumento o hacía una propuesta de monumento acerca de qué era lo que ese monumento tenía que contar. ¿Y qué era lo que ese monumento iba a contar? Una revolución que había cesado, que ya estaba completada y que el proyecto de nación estaba listo. ¿Esto en qué, cómo se inserta en la trama de 1910? Anarquismo, movimiento obrero en proceso de efervescencia. Bueno, señores, la revolución fue en 1810. Es pasado. Hoy, claro, es pasado. Hoy es otro cuadro de situación y esta idea de nación reunida, nación de surgida de la revolución y guerra, sí, es algo que ya acabó. En el centro de la plaza, ubicado frente al Congreso Nacional, escenario habitual de protestas y reclamos sociales en Buenos Aires, se encuentra el monumento a los dos congresos, creado en homenaje a dos de los principales actos fundacionales de la nación, la Asamblea del año 1813 y el Congreso de Tucumán de 1816. Un arquitecto y un prestigioso escultor, ambos belgas, fueron los autores del monumento y sus figuras. La inauguración oficial fue el 9 de julio de 1914. En el centro de su plataforma elevada se encuentra la alegoría que simboliza a la República Argentina. En la misma plaza, a metros del monumento, un monolito marca el kilómetro cero como símbolo del origen de las rutas del país. Desde allí recorremos imaginariamente 1.625 kilómetros hasta la ciudad de Salta para conocer otro de los monumentos en homenaje a un hombre y su gesta en defensa de la independencia de la patria, el general Martín Miguel de Güemes. El monumento se inauguró en 1931, aunque la idea de realizarlo se había gestado varias décadas antes. La obra se emplazó en lo que por entonces era un descampado, al pie del Cerro San Bernardo, y donde hoy se extiende una de las avenidas más importantes de la ciudad. Todo el contorno de la obra está acompañado por bajorrelieves, con escenas de la Guerra Gaucha, y en lo alto, fundida en bronce, la figura de Güemes, que montado en su caballo y mirando hacia el horizonte, parece seguir atento a la defensa de su tierra, por la que dio su vida hace casi 2 siglos. Hiciste un pasaje en el relato que tiene que ver con la pirámide de Mayo, ¿no? Y inmediatamente lo asocié al obelisco. Y digo, no sé si una tiene que ver directamente con la otra, pero digo, ¿qué estructuras particulares, ¿no? ¿Por qué esas formas? Una piramidal, la otra obelisco. ¿En qué contexto? Esta idea de plano visual que yo usé para hablar de los monumentos viene cuando uno de los papas que gobernó Roma en el siglo XVII decide sanear esta ciudad de Roma, que tiene cantidad de registros superpuestos de urbanización desde la antigüedad, pasando por la Edad Media y bueno, esta modernidad que impuso otra dinámica en esa misma ciudad, decide diseñar lo que se llama el plan regulador. Y este plan regulador traza una serie de diagonales que organizan esta ciudad que era bastante caótica. Y dentro de esta regulación, además de estas diagonales, establece una serie de pernos visuales que son muchas veces o fuentes u obeliscos, o sea, son señales que en perspectiva además generan una espacialidad muy clara y muy neta que orienta y es muy bien recibida por el que transita una ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, de ahí viene, y a su vez, bueno, de los señalamientos conmemorativos de la antigüedad también, por supuesto. Nuestra pirámide de Mayo, bueno, es el primer elemento conmemorativo que nosotros tenemos, pero a su vez el obelisco aparece como contrapunto. Es muy interesante ponerlo así en relación, porque es la conmemoración del origen de la Ciudad de Buenos Aires, de la fundación de la Ciudad de Buenos Aires, pero a su vez la implantación de un monumento esencialmente moderno. Por más que sabemos que el obelisco retoma una tradición de la antigüedad, sin embargo, Buenos Aires lo recibe como una señal de la modernidad. O sea, es un perno que señala, en este caso, la trama, o sea, esta trama tan tradicional ya entonces de la ciudad, este encuentro de la calle Corrientes con la 9 de julio, bueno, la señala como una calle moderna, empieza la ampliación de la 9 de julio, etc. Y además, en este sentido, hay un trabajo hecho por un fotógrafo argentino, Horacio Coppola,
súper interesante sobre Buenos Aires en estos años 30 y en particular sobre el obelisco. Claro. Y un video muy cortito de 8, bueno, hoy video, un cortometraje de 8 minutos y pico de Así se construyó el obelisco. Y lo interesante es observar cómo en esa construcción del obelisco en lo que está trabajando no es con la totalidad del objeto, sino con todos los elementos que lo componen. Es muy interesante la mirada también. Diana, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias por contarnos un poquito la historia desde otra mirada, muy diferente, ¿no? Pero que hace lo más profundo también. Muchas gracias. Vistos en su totalidad, los monumentos culturales y naturales de nuestro país materializan el esfuerzo imaginario de nuestros habitantes por crear y consolidar en el tiempo una identidad singular y a la vez integradora de su diversidad social y geocultural. Entre los monumentos naturales y los culturales, el ser humano crea mundos, construye identidades y puebla de significados la intemperie celeste y terrestre que lo envuelve para conformar su lugar en el presente y en el futuro. Llegamos al final del programa con el orgullo que compartimos seguramente de ver y valorar nuestro patrimonio cultural. Hay que cuidarlo, hay que preservarlo, hay que amarlo. Y de esta manera entonces nuestra identidad estará donde tiene que estar. Vamos entonces a la despedida agradeciéndoles como siempre su atención y deseándoles muy buenas noches y buen futuro.